Cuarta entrega de la serie 5 niveles de crecimiento espiritual, basada en las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estamos ya en fortalezca, habiendo pasado por los niveles anteriores, entendiendo que Pedro describe un proceso dinámico en la vida del creyente desde que llega a Cristo. Este proceso, que se inicia en la conversión y en esta escala se denomina padecimientos, de acuerdo al texto, pero que hemos visto en el que es común a todos los creyentes, ya que al convertirnos comenzamos una nueva vida, dejamos de lado ciertas conductas, pero es posible que estos padecimientos se repitan en sucesivas crisis, especialmente cuando estamos pasando de un nivel a otro. Como también es posible que nunca nos demos cuenta cuando eso está sucediendo, sino un tiempo después de transcurrida, porque no es un proceso estudiantil en el que se celebra una graduación o el pase de grado, porque no están ausentes eso tan doloroso que llamamos pruebas. Seguramente Pablo asumió esto al decir en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando como Pablo tenemos esa fijación, solo nos daremos cuenta de nuestro progreso cuando haya pasado un tiempo, por el testimonio en nosotros del Espíritu Santo. La palabra fortalezca en 1 de Pedro 5:10 denota la capacidad de resistir y avanzar con firmeza. Este nivel refleja a un creyente que, después de haber sido perfeccionado y afirmado, está ahora siendo fortalecido por Dios para enfrentar mayores responsabilidades y desafíos. A diferencia de los niveles anteriores, aquí el creyente no solo es estable, sino que está listo para actuar con autoridad espiritual y solidez. Bienvenidos a otro podcast de La Palabra y Nosotros. Soy el pastor Marcos. La fortaleza que viene de Dios. El apóstol Pablo lo expresa claramente en Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este nivel implica que el creyente ha aprendido a depender totalmente de la fortaleza divina, reconociendo que su capacidad no proviene de sí mismo, sino del Señor. No se trata solo de resistir pasivamente, sino de actuar con una fuerza renovada por Dios. Gedeón, a pesar de su inseguridad inicial, fue fortalecido por Dios para liberar a Israel. En Jueces, capítulo 6, verso 12, leemos, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este fortalecimiento no fue solo físico o emocional, sino espiritual. Una confianza en que Dios estaría con él para cumplir su propósito. Así, el creyente en este nivel ha comprendido que su fortaleza viene del Señor y eso le permite enfrentar desafíos mayores. Un creyente fortalecido ha pasado por múltiples pruebas que lo han forjado. A diferencia de los niveles iniciales donde los desafíos pueden haber sacudido su fe, ahora las pruebas son vistas como herramientas de crecimiento y oportunidad de testimonio.
En Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, se nos exhorta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque producen paciencia y madurez. El creyente fortalecido ha aprendido a abrazar las pruebas como parte del proceso de Dios para hacerlo más fuerte. Cada desafío superado lo ha fortalecido, moldeando su carácter y haciéndolo más parecido a Cristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10, Pablo habla de cómo la debilidad humana permite que el poder de Dios se perfeccione en él. Al aceptar las pruebas y su propia fragilidad, Pablo experimentó el fortalecimiento divino. Así, el creyente fortalecido ha comprendido que no es la ausencia de pruebas lo que marca su fortaleza, sino la dependencia en Dios en medio de ellas. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora puedes leer las cartas de Pablo en una versión personalizada y en lenguaje actual. Y muy pronto, las cartas de los apóstoles Juan, Santiago, Pedro, Judas. Esta versión es realizada por Elizabeth Fernández Volpe y ya están disponibles en amazon.com. El link lo encontrarás en la descripción. Un creyente fortalecido se convierte en un pilar dentro de la comunidad de fe. Su vida refleja estabilidad, madurez y confianza en Dios, lo que lo convierte en un referente para otros que están pasando por situaciones similares. Recientemente, hermanos de la congregación donde nací en el Señor organizaron una reunión de reencuentro, ya que muchos fueron llevados por Dios a diferentes áreas de servicio. Algunos lejos, como es mi caso. Mi manera de estar presente en esa reunión fue a través de un video, dando mis saludos y haciendo memoria de hermanos que marcaron mi vida con su ejemplo. Y la lista, gracias a Dios, contenía muchos nombres que eran referentes para todos. Después me di cuenta que yo mismo alcancé esa gracia de ser referente para otros porque me lo hicieron saber. El creyente fortalecido ya no tiene tantas preguntas porque ha encontrado respuestas en su caminar con Dios. Ha vivido suficientes procesos como para entender el propósito de Dios en las pruebas y ahora está en una posición donde puede brindar consejo y guía a otros. En Proverbios capítulo 13, verso 14, dice que la enseñanza del sabio es manantial de vida. Un creyente fortalecido se convierte en esa fuente de sabiduría para los demás. Cuando se vive plenamente en la comunidad de fe, participando en ella, recibimos esa sabiduría cuando estamos en comunión con nuestros hermanos. Esto no sucede cuando evitamos relacionarnos en profundidad. Mucho de nuestro crecimiento depende más de la convivencia que del sermón. Este aporta una parte, pero su aplicación es en conjunto, no tanto individualmente. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, menciona que los creyentes maduros deben ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El fortalecimiento en el Señor no solo es personal, sino que es algo que impacta a la comunidad. Un creyente fortalecido es visto como una persona que ha sido probada por el fuego y ha salido más fuerte, lo que lo convierte
en alguien a quien otros pueden acudir para buscar consejo y apoyo. Una vez más debo decir, gracias a Dios por todos esos referentes que me exhortaron intencionalmente en mis primeros pasos en el Señor, también por los que simplemente al verlos en vida familiar fueron luz para mi vida y por los que en una simple conversación me inspiraron. La fortaleza espiritual no surge de un día para otro, sino como fruto de un caminar constante con Dios. El creyente fortalecido ha pasado por diferentes etapas de madurez, lo que le permite afrontar nuevas responsabilidades y desafíos con una visión más clara y segura. En los Salmos, David menciona varias veces cómo Dios es su fortaleza y su roca. Su vida, llena de desafíos desde joven, lo fue forjando hasta convertirse en un rey fuerte y sabio, pero siempre dependiendo del poder de Dios. Así también el creyente fortalecido reconoce que su fortaleza es fruto de los procesos de Dios en su vida. En el Salmo 18, verso 2, dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En el Salmo 27, verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En Filipenses, capítulo 4, verso 13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza no es solo resistencia pasiva, sino una capacidad para actuar, liderar y enfrentar cualquier situación con confianza en la provisión de Cristo. El creyente fortalecido vive con esta conciencia de que, aunque las dificultades vengan, su poder proviene de su relación con Cristo. Pero aclaremos, esta declaración del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, es el clímax de unas afirmaciones que están antes, que vienen desde el versículo 11, en el que Pablo nos habla de haber estado inmerso en un proceso como el que estamos viendo en esta serie. Él lo dice de esta manera: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un creyente fortalecido está listo para servir a los demás, no solo en la iglesia, sino también en su comunidad. Esta fortaleza lo equipa para actuar en momentos críticos y asumir roles de liderazgo. La fortaleza de un cristiano es comprobable por lo que ha dejado atrás. A saber, discusiones necias e improductivas, una idea egoísta de la relación con Dios, de creer que es el único que ha recibido determinada luz o revelación. También se comprueba su fortaleza en su inclinación al servicio, mirando las necesidades y en lo que puede ser útil a los demás. Ya no es el que se sienta a esperar que lo sirvan, sino que colabora con los que sirven. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice que aquellos que sirven deben hacerlo conforme al poder que Dios da. Un creyente fortalecido no se limita a ser un espectador pasivo, sino que su vida está orientada al servicio activo en el reino de Dios, confiando en que la fuerza y el poder provienen del Señor. Un cristiano fortalecido, o en proceso de serlo, ya no es un simple creyente, sino un discípulo de Jesucristo, que no reclama bendiciones, que ha rendido su vida a su Señor para hacer su voluntad. En Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, leemos: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Cuando Pablo escribe esta carta, el sacrificio vivo podía entenderse como morir como Cristo murió. Sin embargo, hay que entender que ese sacrificio vivo como vivir para Cristo, para la causa a la que fuimos llamados. Nadie fue llamado para ser mártir, aunque algunos hayan sido martirizados por causa de su fe. Nuestro llamamiento es para servirle a Él, andando como Él anduvo, siendo testigos, siendo la voz de Jesús entre los perdidos. Así como Nehemías fue fortalecido por Dios para liderar la reconstrucción de Jerusalén, el creyente fortalecido está preparado para asumir responsabilidades mayores y las toma. Ha sido fortalecido no solo para su propio crecimiento espiritual, sino para servir como instrumento de Dios en la vida de otros. El nivel de fortalecimiento representa una etapa de madurez avanzada en la vida del creyente, donde ya no solo es firme, sino que es un referente y un ejemplo para los demás. Ha pasado por diversas pruebas y procesos que lo han preparado para actuar con sabiduría y discernimiento, y su vida está llena de testimonios del poder de Dios. Fortalecido por el Señor, está listo para servir, aconsejar y liderar en la obra de Dios. ¿Estás tú en el proceso? ¿Y en qué nivel crees encontrarte? Me gustaría leer tu situación en los comentarios. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast y crees que esta reflexión es buena para otros, dale like. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende. Y también puedes suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevo podcast. Déjanos tu email en los comentarios para enviarte un ebook gratis.